Buenas, buenas, buenas. Mi nombre es Rita Clemente, soy coach holística cuántica desde Argentina y este es el segundo video de una triada donde cuento la clave del sol, que es quién soy. En el primer video vimos el origen, muy interesante. En el segundo, qué soy. Y en el último vamos a ver hacia dónde voy. Ese es el avance. Hoy vamos a ver qué son. Desde momentos de aprendizajes voy a presentar qué soy como un viaje cuántico alquímico hacia la expansión de la conciencia. Bien, prosigamos. Bueno, la idea de este workshop es explorar la verdad de la esencia, integrando los conceptos de espiritualidad cuántica y alquimia interna. Estos conceptos vamos a tratar 3 puntos, que es el ser humano, que soy como un ser multidimensional, que no solo somos un cuerpo físico, sino que también somos mente, energía, conciencia y espíritu. En el punto 2 vamos a hablar de la interconexión cuántica, donde vamos a aprender por qué esta gran y famosa frase, todos somos uno y estamos todos interconectados en la red. eh, Vamos a glosarlo y entenderlo, ¿no? Todo el universo está interconectado en niveles energéticos y que todos somos parte de un bien mayor. Y el tercer punto, hablaremos sobre, después de haber conocido estos conceptos, esta experiencia, vamos a hablar de lo que tiene que ver la identidad, cómo es que el ser humano crea una identidad y la dualidad, y cómo es que el ser humano se pierde un poco en la creación de esta identidad y que ya traemos desde muy pequeños. Entonces, comencemos. Vamos a ver un poco de los conceptos. Ya dijimos que el ser humano no solamente es cuerpo, materia, masa, sino que también es el resto de ítems. Vamos al primero. El ser humano está compuesto por su cuerpo físico, que es lo que se puede ver y tocar, que es materia, es eso que percibimos en nuestro sentido, lo que ocupa un espacio y una masa, y está sujeto, escuchen, a las leyes físicas clásicas como la gravedad, el tiempo y el espacio. Eso es lo que conocemos en la área física. Después tenemos las mentes y las emociones. En la mente vamos más allá de lo físico y ahí procesamos las ideas, las creencias, los pensamientos y podemos dividirlo en consciente, que es eso que podemos percibir y que pensamos en un momento, y lo subconsciente, que es eso que traemos guardado en el interior, como los patrones, los condicionamientos, los programas. Tenemos emociones, las emociones son parte esencial en esta vida y están vinculados con el cuerpo y la mente, es como esa conexión con esos pensamientos. Después tenemos el cuerpo energético. Recordamos que el ser humano también es energía. En el mundo cuántico se dice que todos somos energía, que el universo está formado por partículas subatómicas en movimiento y tiene frecuencias y vibraciones. Y eso hace que cree sobre el ser humano un campo energético o eso aura, que es una especie de energía electromagnética que rodea al ser humano. Un poco de esto expliqué en el primer video, lo que tiene que ver con energía y frecuencias, así que vayan y chequen eso. Y una de las cosas que hacen mucho hincapié sobre este tema en esta nueva era donde saltamos a esta quinta D son el sistema de chakras, donde la energía fluye a través de nosotros e impacta en nuestra salud física, mental y emocional.
Luego de eso, ahí pasamos, ahí está. Luego de eso tenemos la conciencia, que es la capacidad de percibir, observar y ser consciente de nuestra propia existencia en el universo. No limita al cerebro, ni a la mente, ni trasciende el plano físico, ¿no? Sino que nos permite vivir experiencias que tienen que ver con lo interno, con nuestros pensamientos, con las emociones, con todo lo que tiene que ver en nuestro entorno. Ahora, desde el mundo cuántico, la conciencia es la fuerza que tiene el poder de fluir en la realidad. Y acá hablamos de teorías científicas, como por ejemplo la del entrelazamiento cuántico, donde observamos que donde ponemos la atención, ponemos la energía y eso afecta nuestra creación de realidad, que lo habrán escuchado porque hoy esa frase es como cliché, está en todos lados, enfócate en una sola cosa, somos energía, donde pones tu atención. Bueno, es muy de Dispensa, de Gray, etcétera, ¿no? Después tenemos el espíritu. El espíritu es la parte más elevada de nuestro ser multidimensional, es esa chispa divina que nos conecta con todo, con el universo o eso que llamamos Dios o fuente o llámese como usted quiera, que tiene muchas etiquetas, pero al fin y al cabo se sobreentiende que es una sola cosa, ¿no? Porque acá siempre hago un asterisco por los religiosos que dicen sobre Dios, hablan sobre Dios, a mí también habitualmente lo nombro, pero Dios como fuente de energía, como eso abstracto que no se puede ni ver ni tocar, que representa o etiqueta una fuente energética, ¿no? Entonces, este espíritu es eterno e ilimitado, no tiene limitaciones. Eso es lo que siempre vemos desde el área de la espiritualidad. Es nuestra verdadera esencia que trasciende la vida, la muerte en múltiples religiones. Y eso lo podemos ver en varias religiones, como por ejemplo la hindú, el Corán, etcétera, donde se habla de la reencarnación, de la rueda del samsara, donde se habla de que el ser humano viene a hacer un proceso de evolución dentro de la tierra, nace, crece, hace su peso, gira, muere, dentro del mundo imperceptible se hace otro proceso y después se reencarna dependiendo de lo que hayas hecho en la vida, dependiendo de muchos ítems que en otro video lo explicaré. Bueno, como resumen de esta pequeña parte, vamos a decir que las dimensiones no son suficientes, sino que, como os le dije, están todo entrelazado. Y que si alguna de estas áreas está en desequilibrio, que sucede es que se bloquea o se crea un problema en el todo que es el cuerpo. Y acá ponemos un ejemplo. Por ejemplo, si tengo un bloqueo emocional, o sea, la mente, se manifiesta en el cuerpo físico en algún área, como por ejemplo lo podemos ver en las terapias de biodecodificación. Ahí se habla de mente y manifestación en el cuerpo. Y eso hace que entendamos que tenemos muchas dimensiones, somos multidimensionales y que no solo tenemos que mirar una sola cosa, sino que hay un todo. Y acá hago otro asterisco, por ejemplo, en la medicina, antiguamente o ahora también, vos vas y hay un médico para cada área de tu cuerpo, no lo conectan con el todo. Pero ahora que la ciencia ha avanzado junto con el mundo espiritual, con el mundo de interconexiones de la física cuántica, se empezó a prestarle atención que el cuerpo no se maneja por partes, sino que es uno con todo, y eso hace que se estén entrelazados y que tenga que ver mente, emoción, manifestación en el cuerpo. Y ahí tenemos la bioneuroemoción, biodecodificación y un montón de terapias que ayudan a resolver el problema en esa área. Vamos a poner un ejemplo práctico de lo que es
de lo que es la dualidad, ¿no? Nada que ver, me fui. Vamos a poner ejemplos para entenderlo, como por ejemplo la dualidad en la luz de este Neil Burns. Acá voy a hablar de muchas áreas de conocimiento en la física cuántica, porque para entender como el todo requerimos de entender cómo funciona la física cuántica. Niels Bohr es un pionero de la física cuántica y explicó que la luz tiene un comportamiento dual. Esto quiere decir que funciona como partícula, como algo concreto que se puede definir, pero también cuando se refleja funciona como algo disperso, etéreo, que no se puede ni ver ni tocar porque es imperceptible. Este ejemplo lo trae al ser humano, que nosotros tenemos esa misma función. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos ver y tocar, pero también podemos reflectar en un mundo imperceptible. Y así es como nosotros creamos la realidad. Este, este conocimiento de lo que tiene que ver con la onda partícula es una analogía que hace que veamos a los seres humanos como multidimensionales en la materia y en lo espiritual. En la materia como cuerpo físico, espiritual con el espíritu, conciencia en las áreas imperceptibles. En el área de material somos seres físicos, dijimos recién, y nos conectamos con todo lo que tocamos, sentimos y percibimos en el plano físico. En lo espiritual somos, como les conté recién, esa luz que traspasa el mundo de la percepción y entra en estados de conciencia, de energía, donde se entrelaza y se conecta todo, y esto hace que tengamos herramientas para poder crear en la materia. Luego tenemos otra metáfora que traje para poder entender aún más, la metáfora del iceberg. Como todos habrán visto, esta también es cliché, te muestran el iceberg, donde la punta del iceberg representaría el yo en lo físico y en lo mental. Y la parte de nosotros más evidente, la que se reconoce, ese yo que interactúa con el mundo material, con pensamiento, con emociones, con conciencia, con el cuerpo, con experiencias diarias, ¿no? Y después tenemos la parte sumergida del iceberg, que es, escuchen esto, un 90%, es todo que está debajo del agua y representa ese yo espiritual energético, esa parte que no se percibe inmediatamente, sino que tenemos que hacer un trabajo para poder entenderlo, crearlo, manifestarlo, que es el alma, la energía, la conciencia, la conexión con lo divino, el propósito más profundo con la existencia, ¿no? Esos son dos ejemplos para tener claro cómo es que se entrelazan las cosas. Ahora, a ver, vamos a seguir. Bien, acá como les decía, la aplicación, la dualidad con la luz y la analogía del iceberg. Y la interconexión con la identidad, ¿no? El campo cuántico, interacción simultánea, la identidad con una parte de ser este entrelazamiento cuántico que es una influencia. Ahora vamos a desglosar. La interconexión cuántica y la identidad. En la física cuántica, uno de los principios fundamentales es que todo en el universo está interconectado a niveles energéticos. Según esta perspectiva, no existimos como entidades aisladas, sino que formamos un entramado energético que conecta con todo lo que existe. El físico Bohr describe el universo como un campo de información, un espacio donde todas las partículas interactúan más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Y eso lo llamó orden implicado, que es un nivel más profundo
de las realidades de las que todos están interconectados y todos emergen en nuestra experiencia cotidiana a la que llamamos orden explicado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a desglosarlo en la vida normal. Todo lo que nosotros hacemos, escuchamos, vemos con todos esos sentidos en la materia, eso que se puede ver y tocar, se traslada a un campo imperceptible y se crea una situación, circunstancia que después se hace en la materia, se materializa. Esto quiere decir que al decir que estamos todos entrelazados, pensamiento, emoción, gente, está todo conectado, quiere decir que tenemos que ser benevolente a la hora de tener pensamientos, movimientos, acciones, porque todo lo que tenga que ver con perjudicar o malintencionar al otro, estamos dañando una partícula de una malla de algo mucho más grande que después crea por reflejo, por espejo, otros daños y así vamos dañando como un sector de la malla, que eso es lo que hoy lo podemos ver en la vida misma, ¿no? Por eso hay gente buena, gente mala, gente que hace daño, gente que no, cosas que suceden y uno no le encuentra explicación. Esto sucede porque hay cierta conciencia de oscuridad, de negatividad que está manifestando constantemente en campos imperceptibles y con el tiempo se materializa en la materia, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con nuestra identidad? Nos damos cuenta que no solo somos identidad individual, que es separado de lo demás, sino que estamos conectados con algo mucho más grande, con una conciencia superior, con una conciencia universal. Por eso habrán escuchado que cómo se conciencias colectivas. Se trae una información que se tira al campo, por ejemplo, que yo, como pasó qué sé yo, con los del COVID o otras tantas cosas, se tiró una información al campo y cierta área captó la información y le dio enfoque, le dio atención y se fue haciendo una bola de nieve y eso se creó un estado, como fue el miedo, ese estado creó se dispersó de tal manera que hizo una repercusión tal que la malla cuántica, imagínensela en su cabeza, esa malla cuántica empezó a tambalear y hubo un montón de manifestaciones de desencarnación en la Tierra. Es una gran forma de ver diferentes cosas, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, a Albert Einstein, que expresó que el ser humano es parte del todo y lo llama universo. Y una parte limitada es el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica en ciencia. Einstein destaca que nuestra percepción de estar separado de lo demás es solo una ilusión. En realidad estamos profundamente conectados con el universo y con todo lo que nos rodea. Nuestra entidad no es simplemente lo que pensamos que somos en un sentido individual, nombres, roles, estatus económico, profesiones. Esas son etiquetas, pero el ser humano como tal no es una etiqueta, es mucho más que eso. Cuando nosotros le preguntamos a cualquier persona, ¿quién sos? Y te dice, soy Pedro. No, 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 ese es tu nombre, es una etiqueta. ¿Quién sos? Eh, ¿O qué sos? Y te dice, profesión, qué sé yo, médico. No, 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 esa es una profesión y es una etiqueta como tal. ¿Qué sos? Cuando preguntamos estas preguntas, hacemos una introspección reflexiva sobre qué somos realmente. Y ahí es donde nos zambullimos a esta curiosidad de entender qué es lo que somos. Y hay muchas teorías, obviamente cada quien lo va a tomar como, como en su cabeza lo relacione, ¿no?
donde, como dijimos recién, somos una chispa divina, somos una partícula de una conciencia universal, somos el Hijo de Dios, que es el dueño del universo, somos una parte del universo, pero el ser humano como tal es eso y después la identidad que vos te das. Entonces, seguimos con esta teoría de Einstein, que nos dice que no, esos son roles, son manifestaciones, son roles dentro de una sociedad, pero que somos mucho más que eso. O sea, nosotros vemos un mar y hay una ola y hay millones, un océano infinito, ¿no? Esto lo que queremos que se entienda es la interconexión cuántica de cómo eso afecta al ser humano, en lo que tiene que ver con al uno entender el conocimiento de por qué hace lo que hace, qué consecuencias trae y cómo afecta, hace que haga una expansión de su conciencia. Cuando uno se reconoce como parte del todo y no como un ser individual, es donde su conciencia entendió y se expandió y comprendió que todo lo que haga, todas las acciones que un ser humano tenga en cada minuto, segundo que respira, tiene una consecuencia. Y siempre tenemos que eh, razonar que esa consecuencia tiene que tener una acción que sea benevolente, ¿no? Bueno, eh, explicamos esta teoría de Einstein, lo que explicó es esta teoría del entrelazamiento cuántico, donde dice que en la física cuántica se define como acciones fantasmagóricas a distancia. Es un término sencillo donde hay dos partículas que se entrelazan de una manera sin importar lo lejos que esté una de otra, y lo que ocurre es que la partícula afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Esta interacción ocurre de forma instantánea, incluso a a distancias que la luz no podría recorrer en el tiempo. Imagínate dos partículas que interactúan y luego se separan en grandes distancias. Una está en la Tierra y otra está en la galaxia. Y aunque las partículas estén físicamente separadas, siguen conectadas de alguna manera más profunda o invisible. Si haces algo que altera el estado de alguna de ellas, como cambiar el giro, la dirección, la partícula, a pesar de estar a millones de kilómetros de distancia, responde instantáneamente a este cambio, como ambas fueran parte de un mismo sistema. Ahí hago el asterisco y acá les digo, de esta explicación tiene todo que ver con eh, las constelaciones familiares. Cuando nosotros vamos a constelar, estamos en un campo físico, pero cuando entramos en el campo aparece un montón de antecesores en un campo imperceptible que vienen a ayudarnos a lograr desbloquear cualquier situación que nosotros estemos pasando, ¿no? Ay, ¿se escucha entrecosado? Me avisan, ¿se escucha bien? Ahorita sí, anteriormente. Ay, Sí, se capaz que me escucha muevo bien. mucho. Capaz que me muevo mucho. Bueno, voy a moverme menos. Bueno, como les decía, este entrelazamiento cuántico los podemos plasmar en razonamiento lógico en varias áreas. Por ejemplo, en la mediunidad, cuando uno es medium y tiene la capacidad de comunicarse con seres de otro campo imperceptible y vos vas a hacer una sesión, no lo ves ni lo podés tocar, pero lo podés percibir y sentir y tener esa conexión más allá del tiempo, más allá de lo que es el plano físico, pero lo puedes percibir. Como constelaciones familiares, como te decía, cuando abrís el campo para resolver problemas, vienen todos los antecesores, como en el chamanismo, cuando haces trabajos chamánicos y pedís a los guías, a todos los que vengan a sostenerte, vos
vos no los ves, no los puedes tocar, pero percibís y sabés que están ahí haciendo una malla de protección para tu trabajo. A esto es lo que se refiere Einstein en esta explicación del entrelazamiento cuántico. Esto cómo lo traemos al plano de la cotidianidad, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos o te cuestionás, qué sé yo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿O por qué pasan tantas cosas oscuras en el mundo? ¿O por qué hay tanta negatividad en el mundo? Y tenemos en cuenta esta teoría, donde hay un entrelazamiento cuántico, ¿esto qué quiere decir? Que si yo pienso de manera malevolente, que es habitual, nos pasa, es algo bastante laborioso sacarse la malevolencia cotidiana. Por ejemplo, qué sé yo, vas en auto, te cruza un peatón y vas a decir, la puta que lo para este peatón, que se me pasó por encima, que casi lo piso, y que lo que vos haces, lo que vale es la intención. Y lo que vos estás intencionando es en ese momento es un de ira, de rabia, deseándole que el coche de adelante lo pase por encima. Ese estado de malevolencia, por ejemplo, que es una tontera en ese momento, sin embargo, esa información ¡pum!, se va al campo, imperceptible, se va. O sea, vos no lo vas a pasar por encima, se fue, pero lo pensaste, lo dijiste, lo intencionaste. Entonces esa información se va al campo imperceptible. Alguno que está por ahí medio boyando en el campo imperceptible, toma esa información, qué sé yo, está drogándose, alcoholizándose en la esquina, baja la información y dice, ay no, voy a salir manejando y me paso por encima del ciclista y se le pasó por la cabeza. Y vieron en los noticieros le dice, ¿qué tenía en la cabeza cuando hace tal o cual cosa? Y la persona dice, no sé, no era yo. ¿No, no es re loco? No era yo, dice. O pasan que yo, muertes o lo que fuera, dice, no era yo. Es esa intención que se fue al campo, al mundo imperceptible, y esa intención bajó como información a alguien y alguien hizo lo que vos pensaste. Por eso dice, estamos todos interconectados. Todo lo que el ser humano haga, vos que sos una partícula, todo lo que hagas, digas, acciones, en la intención y en el estado que estés, crea una información que se va al campo y aunque vos creas que quedó en el campo, hay alguien que la toma. Por eso se dice que tenemos que estar todo el tiempo en benevolencia. Y para estar en benevolencia es donde entran el autoconocimiento de gestionar estas emociones cuando nos están pasando cosas que no entendemos ni comprendemos y buscarle, como se habla en el punto positivo de por qué te muestra tal o cual cosa. Que eso lo vemos en algunas terapias, como el coaching, cuando decimos, bueno, a ver, ¿qué viste como reflejo, como espejo, como situación en el otro que te afectó, que te alteró la emoción? O en vía de codificación también se encuentra una emoción escondida que tuvo suceso en algún campo, en algún momento de su vida y fue activada de alguna forma por una situación o circunstancia en ese momento y creó esa emoción y esa emoción está ahí contenida y no la puede gestionar y eso hace que se vaya al campo de información y si no la puede largar al campo, queda dentro del cuerpo y se manifiesta a través de una enfermedad. Miren si vos te voy a contar lo retorcido que es todo la locura esta de cuando vos entendés que estamos todos interconectados, ¿no? Y que todo tiene que ver con todo. Bueno, sigamos. La conexión, que es un poco lo que venía, entre las mentes y los corazones. Así como las partículas entrelazadas siguen influenciándose mutuamente sin importar la distancia, nosotros estamos interconectados a niveles energéticos. Nuestras emociones, pensamientos, acciones no solo afectan a nuestro entorno de inmediato, sino que repercuten en el más allá, que es esto que le explicaba como ejemplo de los pensamientos y de las acciones. Después tenemos la conexión con el universo.
nuestros pensamientos y energía están en constante interacción con el campo cuántico universal. Estas ideas detrás de las prácticas de manifestación que ustedes habrán escuchado y recontraescuchado, las leyes, las formas de manifestar, las leyes, y que nadie las entiende, pues si no, serían todos millonarios, pero no entienden porque antes de lograr entender cómo manifestar, tenés que entender lo que vos haces para que eso no se manifieste. Y esto es la explicación desde el enfoque cuántico de cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, creamos cosas en el universo, como les decía recién, por una información que mandamos que fue momentánea, pero no supimos gestionarla, eso queda en una vibración, en un campo energético y tiene consecuencias. Lo mismo pasa con lo positivo. Cuando nosotros hacemos, esto es re loco, cuando nosotros hacemos cadena de oración para alguien, para que alguien se sane, cuando ponemos intenciones energéticas positivas, cuando hacemos Reiki, que está en campos imperceptibles, cuando hace sesiones de Reiki, y cuántas miles de personas tuvieron problemas de enfermedad terminal y con terapias en campos imperceptibles lograron salir de ese lugar. Eso hace que se entienda que estamos interconectados con algo más allá de lo que nosotros podríamos razonar, entender, o, o porque es algo que no nos explica, ¿no? Nunca, por lo menos yo en mi mundo del autoconocimiento, del desarrollo personal, solo logré entender lógicamente cómo funciona el ser humano, cómo funciona la mente y por qué pasa lo que pasa o por qué manifiesta lo que sucede. Todo con estas explicaciones científicas interconectada con la acción, emoción, mente del ser humano, ¿no? Entonces, como conclusión podemos decir que el entrelazamiento cuántico son conexiones que no dependen de proximidades físicas, sino que están más allá de eso en planos espirituales y no tienen ni tiempo ni espacios. Y que las mentes y los corazones están entrelazados con un todo universal, lo que significa que hay una red energética más amplia que siempre está influyendo y siendo influida. Está influyendo, esta malla está influyendo con información de todos los millones de seres humanos que somos y también está siendo influida por nuestra intención, pensamiento, acción o que provocamos todos los días, cada segundo que respiramos en el mundo material. Bien. Acá lo que voy a hacer es dar un ejemplo de una analogía de cómo sería. Por ejemplo, el ejemplo del teléfono, del celular. Nosotros seríamos el celular y el celular, para conectarse con el resto del universo, necesita un Wi-Fi. Ese Wi-Fi nosotros no lo vemos, no se puede ni ver ni tocar porque ni siquiera pasa por un cable, sino que está imperceptible en un campo que por vibraciones, frecuencia allá donde nos ponemos a fijar. La cuestión es que el celular necesita, para conectarse, necesita una red. Bueno, el ser humano para conectarse con el todo necesita una red. Y esa red funciona de manera invisible. Y eso es una demostración de cuando el campo están todos conectados en un campo cuántico. El celular es el mejor ejemplo que se plasmó en la materia de cómo funciona en el universo. De esta manera, nos damos cuenta de las conexiones energéticas que existen en nuestro alrededor. Siempre conectado en universal. Al igual que el teléfono celular, depende de la red, escucha esto, depende de la red en la que operas, corresponde a la dependencia energética con la que interactúas en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy, o sea, todos no miramos todo. Yo voy al celular y miro cosas de desarrollo personal, de espiritualidad, de motivación. Yo, ahora acá enfrente
está mirando pornografía, está mirando esto, está mirando todas cosas oscuras, chamanes no, ¿cómo se llaman? De la oscuridad, de espiritismo oscuro y demás. Y esa persona está emitiendo una información, yo estoy emitiendo otra información, y eso está yendo al campo universal. Por eso pasa que a veces estamos viendo, qué sé yo, publicidades y nos preguntamos cosas como, ¿qué hago yo viendo esta publicidad? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y sin embargo es una información entrelazada que sucedió ahí. Aparte no se olviden que el celular es como el ojo de Dios, ¿no? Vos pusiste en el celular, en el buscador, que querés una zapatilla y tenés 300 publicidades de zapatilla, 200 comercios de zapatilla, 300.000 cosas de zapatilla, te muestra zapatilla 24/7 porque es eso lo que vos buscas. Es el enfoque que vos le das. En la vida sucede igual. Si yo me enfoco en un tema, ese tema se desglosa. Bueno, vamos a seguir con esta cita de Greg Braden, uno de los grandes referentes en el campo de la espiritualidad, y dice, estamos todos conectados con todo lo que existe en el campo cuántico y nuestra conciencia afecta a todo el campo. La idea es que, aunque vivimos de manera consciente, nuestra conciencia siempre está interactuando con el campo cuántico. Esto significa que lo que pensamos, sentimos y hacemos afecta a la red energética. Nuestras intenciones, emociones, acciones no son meros eventos aislados, sino que tienen un impacto en el entorno, en la realidad que experimentamos. Ahora vamos al enfoque de la realidad, la relación con la identidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, como el teléfono móvil, tenés parte de un sistema global. Nosotros somos parte de un sistema energético universal. Nuestra identidad no es solo un dispositivo, sería un cuerpo físico, sino que también emite vibración, energía y crea un campo magnético sobre el ser humano. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo estoy, por ejemplo, todo el día fastidiado, en pesimismo, negativo, ¿qué pensás que te vas a encontrar cuando salís a la calle? Obviamente vas a encontrar eso que vibra, irradia, emite y se te pega el magnetismo de información acorde a la que vos estás emitiendo. Por eso cuando la gente dice, no, me va todo mal y sigo mal y se encuentra con Pepito entre los dos le va mal que peor, es como que celebra, se encuentra con Menganito y Menganito también le va mal. Y vos decís, qué casualidad que todos los que se encuentra no, tiene una explicación. Emite una energía, emite en que va un campo vibracional y que por frecuencia y magnetismo atrae eso. Lo mismo que está pensando, intencionando constantemente, lo atrae. Bien, entonces, como conclusión, somos muy parecidos al celular. Creo que el celular es uno de los inventos que se hizo en un campo y en otro. Creo que el primero fue la computadora, con lo que tiene que ver con la mente. Nosotros tenemos los mismos procesos que una computadora a la hora de pensar y el celular a la hora de ampliar dimensiones. Entonces, a ver, la idea es una meditación, ¿no es cierto? La meditación es pura y exclusivamente para empezar a entender toda esta información que les tiré al campo, que dijeran, what, qué, la relajen con la meditación. Entonces, una meditación que va a durar 15 minutos, espero que no sé, que mi habla no sea tan, tan X1 y medio, ahí vamos, ¿eh? Denme un segundo. Ahí se escucha bien, todo ok. ¿Se escucha bien? Sí, Bien.
Genial. Perfecto. Vamos con la meditación. Entonces, voy a ir guiándolos para que entren en aquel que esté en congruencia, entre en este reel para que toda esta información haga su proceso. Entonces, vamos a conectar con ese yo superior. Nos sentamos en un lugar tranquilo, donde se pueda estar cómodo, sin distracciones. Cerramos los ojos y comenzamos a enfocarnos en la respiración. Inhala profundo y lentamente por la nariz. Permite que el aire, que salga el aire. Inhalo, lleno los pulmones y exhalo por la boca, soltando toda la tensión. Vamos a hacerlo un par de veces. Inhalo profundo y lentamente por la nariz. Permito que se vaya, que infle los pulmones y salga por la boca. Suelto toda tensión. Última vez. Inhalo profundo. Suelto por la boca. Suelto tensión. A medida que respiro, traigo toda la atención al presente. Dejo cualquier pensamiento, preocupación, que se disuelve en cada inhalación. Estás aquí, ahora. Completamente presente. Lleva tu atención a tu corazón, el centro energético de tu ser. Imagina una suave luz blanca que comienza a brillar en tu pecho. Esta luz es cálida, reconfortante y llena de amor. Con cada inhalación, siente cómo esa luz se expande. Lleno todo tu pecho. Con cada exhalación, permite que la luz brille un poco más, irradiando hacia tu cuerpo. Este es tu centro de conexión con tu yo superior, la parte más elevada y sabia de ti mismo. Siente cómo esa luz conecta con tu cuerpo físico, con tu espíritu, uniéndote a la esencia divina que habita en ti. Ahora, con tu corazón lleno de luz, imagina que una esfera dorada desciende lentamente desde lo alto del universo. Esta esfera representa a tu yo superior, la versión más pura y elevada de ti. Mientras se acerca, siente una profunda paz y claridad. Observa cómo esta esfera dorada se posa justo encima de tu cabeza, conectándose con tu corona, en el punto energético en la cima de tu cabeza. A medida que la esfera dorada comienza a entrar en tu cuerpo, siente cómo su energía fluye a través de ti, bajando desde tu cabeza hasta tus pies,
llenándote de luz, sabiduría y amor. Te das cuenta de que esta energía siempre ha estado ahí, pero ahora puedes sentirla de manera más clara. Siente como tu yo superior te envuelve con comprensión, amor incondicional y apoyo. Es una energía que siempre ha estado contigo, guiándote desde un lugar de sabiduría y compasión. Ahora, en este estado de conexión, pregúntale a tu yo superior qué mensaje tiene para hoy, para ti. No busques la respuesta, simplemente permite que llegue de manera natural. Tal vez sienta una palabra, una imagen, un sentimiento o una simple sensación de paz. Confía en que cualquier respuesta que reciba es perfecta para este momento. Permite que este mensaje se asiente en tu corazón. Si no lo percibes en este momento, no te preocupes. A veces los mensajes vienen de forma inesperada más tarde. Confía en tu proceso. Conecta nuevamente con tu respiración, sintiendo cómo esa luz dorada y la sabiduría de tu yo superior sigue fluyendo dentro de ti. Agradece a tu yo superior por esta conexión, viendo que siempre está ahí para guiar. Poco a poco comienzas a mover suavemente tus dedos de las manos, pies, volviendo tu atención al espacio físico y a tu alrededor. Cuando sientas que estés listo, abre los ojos lentamente, trayendo contigo la paz y la claridad de esta conexión a lo largo de tu vida. Ahora estás completamente conectado con tu yo superior y esta conexión siempre está disponible para ti. Solo tienes que hacer una pausa, respirar, recordar lo divino que es, el divino ser que sos, guiado por tu sabiduría y el amor universal. ¿Cómo les fue? Muy bien, ¿Hay alguien ahí? mucha energía. Interesante. Muy bien, Gracias. Gracias a con ti. mucha energía. Bien, Muy lindo. Gracias. bien. Sigamos. Que el show no terminó. Ah, ya.
Veamos. Esperen que se me trabó la diapositiva. Ahí está. Bien, continuamos con toda esta gran información. Ahora vamos a la etapa 2, que son los principios de la espiritualidad aplicada a este que soy, ¿no? El principio de la conciencia en el campo cuántico, que es esta idea que les venía contando del observador que influye en aquello que es observado, esto de interactuar, que significa interactuar como partículas, desglosando, no, en nuestra que no somos solo materia, sino que cada partícula de nuestro cuerpo va adquiriendo un comportamiento, ese comportamiento hace una observación, esa observación crea una realidad que hace que se manifieste. Y como dice Max Planck, todo lo que llamamos real está hecho de las cosas que no pueden considerarse reales. Nuestra conciencia como observador crea una realidad, ¿no? Este es un principio cuántico que lo habrán escuchado 20.000 veces, como ya les dije. La energía fluye donde va la atención, y esto significa que nosotros dirigimos la energía en lo que observamos o en lo que pensamos o sentimos o intencionamos. Que no, habrán escuchado mucho el poder de la intención, que lo usan muchos gurúes hoy espirituales, grandes, grosos, que descubrieron que lo único que el ser humano puede hacer para cambiar su realidad y crear una nueva versión es ponerle el poder de la intención. Y sugiere que, no me gusta la palabra trabajo, a ver, uno se haga introspección sobre esas creencias, pensamientos, percepciones que hacen un reflejo en la materia y crean y modelan su realidad. Y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros traemos como información desde que nacemos, desde los ancestros, o sea, desde que se concibe hasta nuestros días. Hay tanta información que van creando programas y van moldeando una forma de existir en el planeta, ¿no? La relación con el espíritu, con tu espíritu, la creación constante de tu ser, la espiritualidad como un concepto de que lo que somos está en proceso de crear constantemente. No somos entidades estáticas, sino que pensamos, sentimos, y eso influye en la realidad que experimentamos como la identidad, ¿no? Comprendiendo que transformamos todos, depende desde el enfoque que pongamos sobre esa realidad, ¿no? Y si aplicamos estos principios cuánticos en lo espiritual, nuestro estado de conciencia moldea nuestra identidad. Lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos tiene un efecto directo en quienes nos convertimos. Al cambiar nuestra atención o nuestro enfoque, cambia nuestra experiencia de vida. Si ponemos nuestra atención en aspectos de crecimiento, de amor, de expansión, de cosas que florecen, cambiamos la realidad. La realidad va a ser más fluida, que es un poco lo que venía diciéndole de cómo estamos percibiendo, ¿no? Bien. La transmutación alquímica. Podemos transformar nuestras vibraciones internas para elevar la conciencia, ¿no? Y acá, espectacular, les voy a hacer un desglose, ¿no? En el concepto más profundo, el proceso alquímico es la transmutación, que antiguamente los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Esa es una metáfora de un proceso de elevación interna y espiritual,
de la misma manera que nosotros aplicamos los principios de transmutación en nuestra identidad, quiere decir que el plomo simboliza esas vibraciones más densas, los aspectos más limitados de nuestra personalidad, esas creencias, esos programas, ese miedo, ese apego, esas etiquetas sociales, todo eso que te identifica, que no te refleja tu ser interno, tu esencia. Ese proceso de transformación interior se llama plomo, se transmuta el plomo en oro. En oro vendría a ser lo espiritual, el entendimiento, la comprensión de todo eso que tiene una lógica para crear en la materia, ¿no? Al igual que los alquimistas, se trabaja para refinar los metales, nosotros trabajamos para refinar nuestra conciencia. Esto implica reconocer que no somos más allá de lo visible, que nuestras identificaciones física, mental, emocionales hace que seamos seres multidimensionales y que podemos transmutar todo absolutamente, las creencias, los patrones, los moldes, podemos transmutar todo y trabajando en nosotros mismos, haciendo introspección, autoconocimiento, expandiendo nuestra conciencia con la incorporación de estos nuevos conceptos dentro de la mente, tratando de darle una lógica a esa Marta. Por ejemplo, yo hablo siempre desde mi lugar, mi cerebro es muy lógico y necesita explicación de todo. Entonces, yo le doy lo que pide, que es explicación. Y otros son más emocionales, son más intuitivos, no necesita esa explicación, intuye y va por la vida y genial. Otros tienen otro sistema de percepción, de enfoque, y le va mucho más rápido en algunas cosas. Cada uno tiene su forma. Y eso hace que nos ayude a elevar nuestra vibración interna. Bueno, acá les traje un videíto para que entendamos la doble rejilla, que los videos pues han visto, puede que no se lo vieron. ¿Lo vieron, no lo vieron? Bien. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja.
Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Y aquí tenemos... Bueno, espero que les haya gustado el videito, que lo que explica es de las múltiples posibilidades en el campo imperceptible que un ser humano tiene a la hora de tomar una acción y no lo logra hacer porque no entendemos cómo funciona. Entonces, eso lo que nos abre mentalmente es buscarle, encontrarle a la hora de tomar decisiones que no hay una sola opción, sino que hay millones y que solo tenemos que buscar, hacer el enfoque sobre lo que queremos para que se dé la mejor posibilidad. Hacemos una reflexión sobre todo esto que traje hoy y te pregunto, ¿quién sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Y qué te define? Y bueno, les dejo ahí un trabajito que busques 3 aspectos que te identifiquen y reflexiones sobre el tema. Bueno, este ejercicio ya se nos va, es un ejercicio de expansión. Si alguno tiene una pregunta, consulta, chisme, este es el momento. Nada. Bueno, entonces, gente, es todo por hoy. Muchas gracias por estar, por haberme acompañado en esta locura, en esta explicación de lo que es el enfoque cuántico, que es un poco el área que me encanta a la hora de crear realidad. Y bueno, hoy les quería mostrar un poco cómo es lo lógico, lo que uno científicamente está comprobado y es lo que nos sucede habitualmente. Así que gracias, gracias, gracias y a procesar la información. Cualquier cosa lo ven en el YouTube. Gracias. Gracias a ti, Rita, gracias.
Nos vemos. Realmente Adiós. es un tema en el que hay mucha tela que cortar todavía. Sí, me imagino. Es cuestión de, Gracias, gracias. no sé si es mucho, mucho, mucho. Mucha información. Toda esa parte de la es interesante realmente. Esos grandes genios, ¿no? Y bueno, Exacto. la realidad también depende de la percepción de cada persona. Entonces, porque no todos tenemos la misma realidad. Claro, Entonces, tal cual. con la forma en cómo pasan las partículas por los planetas. Sobre todo lo que el observador está percibiendo, porque las partículas siempre van a hacer lo mismo. Claro. Entonces ahí está el detalle, la realidad de cada cual. Exacto. Muy bien. Genial que se haya cumplido, porque es todo un relaburito mental, te digo. El foco es que tenemos múltiples opciones, posibilidades, y que donde vos pongas tu percepción, tu enfoque, es lo que se va a crear. Y las intenciones que tenemos, sentimos y creamos con eso que no se ve, pero que está funcionando constantemente. Eso es correcto. Bueno, Rita, gente, muchas gracias. Nos vemos en la próxima y próximamente estaré diciendo qué viene después. Adiós. chao, gracias.